Shalom amigos, muy buenas noches, Laila Top, Lekulam. Espero que todos se encuentren muy bien, muy bien. Bendecimos a Shem el día de hoy, nuevamente por un día más para profundizar. Todo, Morel, Laila, todo grupo. Laila Top, mi querido Buenas Joseph. noches. Laila Top, Hannah. Bueno, muy bien. Vamos a dedicar este estudio de la Torah por Refuah Sholema para mi padre, Jorge Gutiérrez Díaz. Hijo de Lucía, que recibe la sanidad completa y perfecta, refuerzo Shelema, refuerzo Nefesh, refuerzo Gof, junto con todos los enfermos de Am Israel. Muy bien, estamos ubicados en Melahim Aleph, en el capítulo Yutet, ¿cierto? Capítulo 19, y vamos a empezar en el versículo 11. Rápidamente para ponernos en contexto, hace una semana estuvimos hablando referente a Eliyahu que tuvo que huir de Eretz Israel debido a que Jezabel, la reina Isbel, lo envió a buscar para matarlo luego de lo sucedido en el Monte Carmel. Entonces nos estuvo contando el Tanaj que caminó y caminó durante 40 días y 40 noches sin beber ni comer y llegó hasta la montaña de Hashem en Horeb, ¿cierto? Y quedamos allí en que él llegó hasta Arsinaí, sí, parece que hubiera sido poco lo que leímos, pero fue un estudio profundo hace una semana. Y sobre todo aquellas, ¿cómo decirlo? Aquellas pruebas de que Eliyahu Naví pues era el mismo Pinjas, que se puede enfrascar dentro de dos contextos, o dentro de un Gilgul, como una reencarnación, o como la misma vida que tuvo una vida sobrenaturalmente larga por haber hecho Kiddush Hashem en el incidente que hubo con las medianitas. Entonces, vamos a iniciar, voy a leer algunos versículos y los vamos analizando con el permiso del cielo. Dice así el Tanaj. Mm, entró en una cueva, voy a empezar desde el 9. Entró en una cueva Eliyahu para pasar la noche allí y hubo la palabra de Hashem para él y pasó a decir, ¿qué tienes aquí, Eliyahu? ¿Qué estás haciendo acá? A lo que él dijo, estaba absolutamente celoso por Hashem. El Eloé es Adonai Sebaot, pues los hijos de Israel han dejado tu pacto, tus altares han demolido y a tus profetas los han matado a espada, de modo que solo quedo yo y empiezan a buscar mi alma para quitármela, ¿cierto? Nos está hablando, digamos que, aunque tiene toda la razón Eliyahu en lo que está diciendo, y eso lo vimos hace una semana, con eso cerramos, hizo una acusación directa contra Israel debido a que se dejó de observar la mitzvah del Brit Milá. ¿Sí? Entonces, cuando se deja de observar esa mitzvah en las 10 tribus del norte, allí es donde sale, digámoslo, la preocupación del Naví, ¿cierto? La decepción del Naví, pero también nos enseña que es tan grande el amor de Akadosh Baruj Hu por Israel que aún así defiende su honor. Entonces, por ello, es que Eliyahu vino a ser castigado, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a seguir ampliando ahorita. Ahora bien, dice el versículo 11, pero aquella dijo, sal afuera y tienes que estar de pie en la montaña delante de Hashem. Y mira, Hashem iba pasando, y un viento grande y fuerte estaba desgarrando montañas y quebrando peñascos delante de Hashem, pero Hashem no estaba en el viento. Después del viento hubo un temblor, Hashem no estaba en el temblor. Después del temblor hubo un fuego, Hashem no estaba en el fuego. Y después del fuego hubo una voz cálida, calmada y baja. Aconteció que tan pronto como Eliyahu la oyó, inmediatamente se envolvió el rostro con su prenda de vestir oficial y salió afuera y se puso de pie a la entrada de la cueva. Y hubo una voz para él que procedió a decirle otra vez, ¿qué estás haciendo aquí, Eliyahu? Vamos a analizar hasta ahí un poquito lo que nos dijo hasta ahora el Tanaj. ¿Listo? Entonces nos dijo que Eliyahu se paró allí como se le dio la orden, pero pasó entonces una tempestad, un fuerte viento y poderoso, pero no estaba allí Hashem. Después vino un terremoto y tampoco estaba Hashem. Después vino un fuego, no estaba Hashem. Y cuando estuvo todo en silencio y en calma,
Ahí sí estaba Hashem. Una explicación, mm, digamos, muy profunda desde la Kabbalah tiene que ver con la manera en que se expresa Kadosh Baruj Hu, ¿cierto? Hashem tiene maneras de manifestarse en este mundo y eso se insinúa en el nombre que utiliza el Tanaj, la Torah, para dirigirse a nuestro Redentor, a nuestro amo, a nuestro Hashem, bendito sea su nombre, ¿cierto? Ejemplo, cuando la Torah empieza, dice Bereshit bara Elohim. Entonces Elohim porque es un atributo de juicio, el mundo fue creado con estricto juicio. Pero cuando sale el nombre Adonai, allí nos está diciendo em, que es Rahamim, que es misericordia. Entonces, más o menos, para entenderlo desde una parte mística de la Kabbalah, en cada una de estas cuatro situaciones era una manifestación diferente del nombre de Hashem, pero no era el de sus cuatro letras que conocemos, que suman 26, la letra Yud, la letra Hei, la letra Bab y otra vez la letra Hei, que fue hasta que hubo todo en silencio y quedó de forma pasible. Ahí sí estaba presente Hashem. ¿Qué aprendemos de allí? ¿Listo? La Gemara nos cuenta algo en Masejet Berajot. Estamos ubicados en la página 58a. Nos dice la Gemara que estaba Rab Sheshet. ¿Listo? Rab Sheshet era ciego. ¿Listo? Eso era, él no podía ver. Y un día, entonces, todos iban a saludar al rey. Pero entonces había un apicoros, había un hombre malvado que fue y lo encaró y le dijo, ¿por qué usted, siendo ciego, va a venir a ver al rey? ¿Cierto? ¿Usted por qué tiene que acercarse acá al rey si usted es ciego? Entonces Rab Sheshet le dijo, vamos, y vas a ver que yo sé más que tú, aunque no tengo los ojos buenos. ¿Ok? Entonces, nos dice que pasó la primera tropa, ¿cierto? Y todo el mundo se paró, y todo el mundo esperó atento a ver si venía el rey, y Rab Sheshet se quedó sentado, sin pararse a hacer reverencia. Ok, el ruido aumentó, y dijo la persona del hereje, dijo, "Mm, el rey viene", pero Rab Sheshet le dijo, no, el rey aún no viene. Pasó un segundo batallón y otra vez con todo el ruido, con todo el estruendo que retumbaba la tierra, no. Y todo el mundo, ya viene el rey, ya viene el rey. Y Rashid dijo, no, tampoco viene el rey. Luego pasó así también con la tercera tropa. Pasó la tercera tropa y todo el mundo, el rey, rey, no, y Rashid sentadito. Cuando ya vino el silencio después de la tercera tropa, ahí sí Rashid se paró y dijo, ahora sí viene el rey. Y claro que sí, el rey ahora sí pasó. Entonces esta persona, el apicoros, el hereje, quedó sorprendido. Dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cierto? ¿Cómo es que usted sabe que venía el rey si usted no tiene ojos para verlo? Entonces él le respondió, la realeza en la tierra es como la realeza en el cielo, ¿cierto? Y aprendemos que a Kadosh Baruj Hu, que Hashem, bendito sea su nombre, se reveló específicamente en el momento del silencio, ¿cierto? Entonces, como todo el mundo se quedó en silencio, entendí que ahora sí venía el rey. Como ya no había un tumulto, ahí sí estaba el rey. ¿Sí? Ok, entonces nos está diciendo que Hashem y su unidad de Rahamim, su cualidad de misericordia, su atributo de misericordia, se activa cuando hay silencio. Cuando hay silencio, ¿cierto? Ok, entonces cuando el rey llegó, Rab Sheshet comenzó a bendecirlo. Y el hereje le dijo, ¿cómo puedes bendecir a alguien a quien no puedes ver? Entonces aquí ya la Gemara se pone, el relato se pone un poquito más agresivo y nos dice que Rav Sheshet ordenó que le sacaran los ojos al hereje, otros dicen que no, que sino que con sus ojos que no podían ver, fijó su atención sobre el hereje que quedó convertido en un montón de huesos, ¿cierto? Ok, pero entonces nos enseña que la sabiduría de aquel que tiene Hashem, que tiene Torah, pues es superior, tenga o no tenga los órganos listos para poder sentir, para poder ver, para poder percibir. Ok, eso por un lado. También, ¿qué otra cosa dedujo Rab Sheshet? Pues en la cuarta fue cuando pasó a Hashem, ¿cierto? Dijimos que primero fue un viento, después fue un terremoto, después fue un fuego y en la cuarta sí estaba Hashem. Pasaron tres batallones, en la cuarta pasada sí estaba el rey. Entonces es manera como de poder
hacer una comparación, una deducción de todos los pasajes de la Torah, del Tanaj, para entender también cómo funciona la vida. Sí, creo que en estos estudios que hacemos vemos muchas cosas de la vida en común. Y por eso es que yo siempre he dicho, el Tanaj es la Torah práctica. Muchas mis voy de la Torah sin entender, las entendemos gracias al Tanaj. Y así en la vida nos va poniendo situaciones que ya vivieron nuestros antepasados. Ahora nos queda un poquito más fácil a nosotros que no tenemos las mismas dificultades que ellos y tenemos un espejo en quien mirarnos. Ok, otro tratado de la Gemara, Masejet Hagigah, página 16b, nos cuenta que Rabbi Akiva entró al Pardés, ¿cierto? ¿Qué es eso de que entró al Pardés? Bueno, de pronto hay personas que nunca han escuchado esa historia, voy a tratar de resumirla rápidamente. Hubo cuatro personas que entendieron secretos supremos de la Torah, supremos, 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 muy profundos, como nadie. Y esas cuatro personas ingresaron al Pardés, así se dice en el término de la Gemara, del Talmud. ¿Qué significa que entraron al Pardés? Bueno, digámoslo de una forma casi que literal, el Talmud dice que entraron al Gan Eden, al jardín del Edén, y que cada uno vio, todos vieron lo mismo, pero tuvieron reacciones diferentes, ¿cierto? Entonces, Ben Azai se murió, Ben Somá se volvió loco, Elisha Ben Abuya se volvió un hereje, y Rabbi Akiva salió y entró y no le pasó nada, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que cada uno de ellos trató de entender la santidad de Hashem, pero no todo el mundo es un recipiente digno de ella. Como no todo el mundo es un recipiente digno de la santidad de Hashem, entonces puede ser que esa santidad o lo mate o lo vuelva loco, hereje, o también, en este caso, pues sí sea un recipiente digno y no le pase nada, sino que por el contrario, aumente su capacidad exponencialmente. ¿Cierto? Entonces, ese es un pequeño resumen. Después, o creo que está grabado en uno de los videos que está en YouTube, cuando hablamos en su momento del par de Torah, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que significa? Aquí dice Maseret Hagiga que Rabbi Akiva supo entonces dónde detenerse en su ingreso al Pardés. ¿Por qué? Porque todo se quedó en silencio. Una persona que trae Torah, pues, aquí está todo está en silencio, por aquí está la presencia de Hashem. Entonces por eso supo detenerse y poder salir otra vez del Pardés sin ningún problema, ¿sí? El estudio del Tanaj es vital para elevar el conocimiento de Hashem, ¿sí? Alguien me felicitó hace poco y dijo, nadie estudia el Tanaj en el mundo, o muy poquitas personas, y usted lo está estudiando y lo está enseñando, y bueno, pues Baruch Hashem, sí, es cierto, el Tanaj me apasiona, pero esto es, eh, como decir, lo más emocionante gracias a que tenemos compañeros con quien estudiar, sino para que nos quedamos con el conocimiento solos. ¿Listo? Vamos a ver. Otra visión ahora viene desde el Midrash Tanhuma. El Midrash Tanhuma que en este capítulo Hashem le está mostrando al hombre los cuatro pasos o las experiencias que tiene que ocurrirle a él. ¿Listo? Vamos a recordar. Primero, un viento tempestuoso, después un terremoto, después fuego y después calma. ¿Qué significa eso? Desde el Midrash. El viento fuerte y poderoso son los días del hombre que son como el viento que pasa, ¿cierto? A todos se nos va la vida muy rápido. Sí, mire que yo no sé, en el caso personal, a mí desde los 25 años en adelante, la vida va muy rápido para mí, en mi opinión, pero muy, 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 muy rápido. Antes de eso la vida iba despacito. Yo creo que de pronto a muchos de ustedes les pasa lo mismo. Al final los días se van como un soplo. Sí, yo pienso en el más ancestro de mi familia. Mi abuelo tiene 92 años y hace poco hablaba con él en un Shabbat, que lo fui a visitar, estuve allá en Shabbat en la casa de él y me contaba historias y de todo, pero como si hubiera sido hace poquito, pero fue hace 90 y pico de años. Entonces es como un soplo. Es como un soplo, se va en un momentico. Ok, dos. Luego del viento viene el terremoto, ¿cierto? ¿Qué representa el terremoto? Entonces dice el Midrash Tanhuma, representa la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es como un terremoto que hace retemblar el cuerpo del hombre, ¿sí? Todos al final tenemos miedo de morirnos.
De pronto cómo nos moriremos, o de pronto qué pasará después de que nos muramos, o de pronto dejar de existir, en fin, pero todos tenemos miedo a morirnos, claro, no queremos morirnos. Número 3, luego del terremoto vino el fuego. ¿Qué significa eso? Después de que morimos, tenemos que ser purificados por el fuego del Gehinnom, ¿sí? Indudablemente el alma necesita una purificación del Gehinnom para después sí poderse presentar delante de Hashem. Y luego, número 4, después del fuego del Gehinnom, viene una voz suave y apacible, que será el mismísimo Akadosh Baruj Hu juzgando las almas, ¿sí? ¡Oh, tremendo! ¿Cuándo habéis visto algo así? Nunca, pero aquí en Midrash Tanhuma nos traen los Jajamim una sabiduría donde nos explican de una forma coherente ese proceso que es el transitar del alma. Y a lo mejor ahí ya Hashem en el juicio decide si uno cumplió la misión, si uno debe volver, si uno no lo logró y qué pena le impondrá al alma como tal, ¿cierto? Muy bien. También Rashi nos dice algo, ¿cierto? Nos dice que hubo un silencio apacible. Y entonces este pasuk, este versículo del 12 nos está amplificando lo que está escrito en la Kedushá, ¿cierto? Cuando hacemos la Kedushá en nuestros rezos, ¿cierto? Que decimos Kadosh, 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 ¿cierto? Entonces nos está diciendo que había ángeles alabando a Hashem en silencio, ¿sí? Moshe también escuchaba ese silencio, escuchaba a los ángeles alabando a Hashem, ¿sí? Pero los siguientes, o sea, ya aquí hablando de todos los profetas después de Moshe, ellos escuchaban solo el eco de esas alabanzas que hacen los ángeles a Hashem. ¿Listo? Ahora, hay una costumbre, esto no es una alajá, pero es una costumbre de que cuando uno va a hacer la amidad, se cubre la cabeza, ¿sí? Miren, esto sí yo lo digo que lo empecé a hacer en mi vida inconscientemente. Desde que yo me convertí al judaísmo, estamos hablando hace como de 6 años, cada vez que va a empezar la amidad, la silenciosa, ¿cierto? Shmona Esrei, yo me pongo el talid aquí en la cabeza y hacemos la amidad silenciosa con el talid cubierta la cabeza y apenas se va a hacer la repetición, si hay minyan, pues entonces uno se baja el talid, ¿cierto? Ok, bueno, no sabía por qué lo hacía hasta que un día estudié este Tanaj. ¿Y qué dice el Tanaj? Que una vez todo se quedó en silencio. Y ahí sí estaba Kadosh Baruj Hu. Lo primero que hizo Eliyahu fue tomar su talit y cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando se está en silencio, se está frente al rey. Oh, eso también nos explica por qué parte de los secretos que hay en el Zohar nos dicen que a veces uno se despierta en la noche, ¿cierto? Y no tiene sueño. Y da vueltas en esa cama, y vueltas en esa cama, pero todo está en silencio. No hay ruidos de ninguna naturaleza. ¿Qué significa eso? Bueno, dice la Kabbalah, para decirlo de una forma, que es Hashem mismo buscando con quién charlar. Es decir, que quiere que nosotros nos sentemos, pongamos de pie y hablemos con él. Le contemos nuestros problemas, como hablamos con un amigo, como hablamos con la pareja, como hablamos con el papá, ¿cierto? Cuando no tengamos sueño, hagámoslo. Está todo en silencio, significa que Hashem está por ahí. Sí, tremendo. Entonces al final descubrí que esa costumbre de ponerme el talit cuando hago Shmona Esrei, pues tiene que ver con el Eliyahu que se cubrió la cabeza cuando todo se quedó en silencio y viene la amida silenciosa. Es un consejo que le doy basado en el Tanaj. No es una alhaja, pero yo lo acostumbro a hacer. Muy bien, entonces vamos a seguir leyendo y nos dice así, versículo 14. A lo que dijo él, respondió Eliyahu, volvió y le dijo lo mismo a Hashem, ¿no? Miren cómo es de misericordioso Hashem. Eh, Me acuerdo que hace algunos años vi un meme que dice que cuando uno le dice a la esposa algo y la esposa le dice, ¿cómo? Ese cómo no significa que no escuchó, ni que no entendió, sino dice, la mujer está siendo misericordiosa para que usted cambie las palabras que acabó de decir. Bueno, en esencia, aquí está tomado el traje. Hashem le preguntó ya, ¿qué está haciendo en la montaña? Y le respondió Eliyahu,
y le dijo, estoy acá huyendo porque han matado a todos los profetas, solo he quedado yo y todos sus hijos han abandonado tu pacto. Entonces, Hashem como que le dio la oportunidad, le mandó el viento, le mandó el terremoto, le mandó el fuego y ahora tras en silencio vuelve y le pregunta, ¿qué estás haciendo acá? Segunda vez que le pregunta a Kadosh Baruj Hu a Eliyahu. Y responde Eliyahu, está absolutamente celoso por Hashem, el Elohim de los ejércitos, pues los hijos de Israel han dejado tu pacto, tus altares los han demolido, a tus profetas los han matado a espada, de modo que solo quedo yo, y empiezan a buscar mi alma para quitármela. Uy, entonces aquí reafirmó sus palabras. Y a continuación viene el dictamen de Hashem, basado en esto que acaba de decir Eliyahu, ¿cierto? Dice, dice el Midrash Agada, que a partir de este momento, ¿cierto? Hashem establece que Eliyahu, el profeta Elías, debe estar presente en cada Brit Milá. Por eso los Jajamim ordenaron que se deja un asiento en honor a Eliyahu, quien es el ángel de la Brit Milá. Y esto tiene una prueba más adelante. Malaquías, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice allí? He aquí yo envío mi mensajero para preparar el camino delante de mí, y el rey que vosotros buscáis vendrá de repente al templo. En cuanto al ángel del pacto que deseáis, ya viene. Oh, ¿cómo así que el ángel del pacto? Malachi 3:1 nos está diciendo que Elías Anabí, ¿cierto? Se manifestará antes que llegue el Mashiach y nos enseñará, nos dirá quién es el Mashiach, pero en ese caso, si es llamado el ángel del pacto, significa que cada vez que se hace un pacto de circuncisión, una Brit Milá, entonces allí está Eliyahu Anabí presente. Y esto, pues hay dos maneras de verlo, ¿no? Ya lo dijimos antes. Una manera de verlo es como un castigo. Entonces, como estás diciendo que a Israel no se circuncida, vas a estar presente en cada Brit Milá. Y tendrás que atestiguar que Israel sí lo hace. Otra manera de verlo es la manera de los ojos buenos, diciendo que en realidad es una bendición para Eliyahu de que no se hace una Brit Milá en Israel si él no está presente. ¿Sí? ¿No? Hay maneras de verlo. ¿Listo? Muy bien. Sigue diciéndonos Pasuk 15. Hashem ahora dijo, anda, vuélvete por tu camino al desierto de Damasco. Y tienes que entrar y ungir a Hazael por rey de sobre Siria, y a Yehú ben Nimsi lo debes ungir por rey sobre Israel, y a Elisha ben Shafat, Eliseo hijo de Shafat, de Abel Meholá lo debes ungir por profeta en lugar de ti. Y tiene que suceder que al que escape de la espada de Hazael, Yehú le dará muerte, y al que escape de la espada de Yehú, Elisha le dará muerte. Y he dejado que 7,000 permanezcan en Israel, todas las rodillas que no se han doblado al Baal y toda boca que no lo ha besado. Ok. Vamos a ver qué nos dice aquí un poquito los comentarios. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, nos está diciendo que Hashem está preparando látigos contra Israel. A pesar de que Eliyahu viene a ser, viéndolo de una manera, castigado por lo que acaba de decir de acusar a Israel, de todas formas la acusación llegó delante de Hashem. Entonces, ¿qué pasa a continuación? Hashem dispone las fichas para castigar al mismo Israel. Eso significa que entonces, por su enojo, está mandando ungir al rey de Siria, que es Hazael, y luego a Yehú, que van a venir a ser acá justicia a Israel, tanto el rey de Israel como el rey de Siria. ¿Listo? Ahora bien, también le ordena ungir a Elisha en lugar de él, ¿cierto? Dice Rashi. Hashem le ordena a Eliyahu ungir a Elisha como profeta de Israel para no escuchar más quejas de Eliyahu pidiendo juzgar a Israel. Ya no me acuse más a Israel, ya no más. Entonces ahora va a haber otro naví, va a haber otro profeta en lugar de usted. ¿Sí? Y también, si lo vemos de una manera, si Eliyahu dijo, estoy cansado de vivir, ya lo manifestó, lo leímos hace una semana, entonces pues obviamente se necesita un nuevo profeta, porque al momento que teníamos el espíritu de profecía en este mundo, no podíamos estar sin una cabeza, sin un referente. Ahora no hay espíritu de profecía, desde que se destruyó el Bet HaMikdash un poquito antes, ya no existe eso.
Todo el que le diga que es un profeta y que habla con Hashem, eso es lo más mentiroso que usted puede escuchar en la vida. Muy bien. Ahora bien, dice que es una cadena, ¿no? El que no mate a Hazael lo matará Jehú, y el que no mate a Jehú lo matará Elisha, ¿cierto? Pero sin embargo, no encontramos que Elisha haya matado a nadie, solo a 42 muchachos. Es un episodio que pasó con unos osos y lo veremos en unas semanas más adelante. Pero aparte de esos 42 fallecidos que hubo por los osos, no hubo, Elisha no mató a nadie más, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Porque dice que lo que no mate Hazael lo matará Yehu y lo que no mate Yehu lo matará Elisha. Si al final Elisha no mató a nadie más, bueno, hay un secreto. Dice Rashi. Puede ser que con solo la maldición pronunciada por Elisha inició una hambruna que está en el capítulo 6 de Melahim Bet. Capítulo 6 de Segunda de Reyes nos va a decir que hubo una hambruna terrible, 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 terrible en los días de Elisha, ¿cierto? Y que incluso cuando ya iba terminando esa hambruna, él le dijo a una persona, y mañana todo se va a vender muy barato. Y el guardia no le creyó y dijo, usted no lo va a ver porque usted lo va a pisotear la gente de la ciudad, y así fue pasando después. Pero parece que por la palabra de él vino una hambruna y la hambruna pues mató mucha gente. Entonces eso vendría a significar que era lo que quería decir Hashem, que el que escape de la espada de uno lo matará al otro. Ahora bien, dice Mishle, Proverbios 17:26. Imponer una multa al justo no es bueno. Golpear a nobles contra lo que es recto. Aquí se está refiriendo precisamente a esos 7.000 que acaba de decir Hashem, que serían salvos en todo el reino del norte. ¿Sí? Hagamos de cuenta, el reino del norte tenía que ser enorme, tenía que ser gigante, porque allí estaban concentradas 10 tribus. Las 10 tribus que se fueron del reinado de Roboam se fueron con Jeroboam, ¿cierto? Hace muchos años atrás. Siguieron habitando en Eretz Israel, pero no podían pasar hacia Jerusalén. Eso ya lo estudiamos. Y de todos esos que bajito, no sé, porque no se hicieron más censos, pero digamos, hacémonos en los 600.000 que salieron de Misraim, un ejemplo. Si lo dividimos, eso nos da en promedio 50.000 por tribu, ¿sí? Entonces, bueno, si fuese así, entonces habían 500.000 hombres aptos para la guerra viviendo en el Reino del Norte, de los cuales solo se hallaron 7.000 personas que no se habían inclinado ante el Baal. Una cifra bastante baja, bastante baja. Y esa me está diciendo, solo esos 7.000 van a sobrevivir. Ok. Versículo 19. Por lo tanto, él se fue de allí y halló a Elisha ben Shafat, mientras estaba arando con 12 yuntas delante de él, y él iba con la duodécima. Eliyahu pues cruzó donde él y echó sobre él su prenda de vestir. Estamos hablando del talit. Por lo cual él dejó los toros y se fue corriendo tras Eliyahu y dijo, déjame por favor besar a mi padre y a mi madre. Entonces ciertamente iré siguiéndote. Ante esto él le dijo, anda, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Así que volvió de seguirlo y entonces tomó una yunta de toros y los sacrificó y con los aparejos de los toros coció su carne y luego la dio a la gente y ellos procedieron a comer. Después de aquello se levantó y se puso a seguir al Yahu y empezó a servirle. Oh, y ahí termina el capítulo. Vamos a analizar el resto en estos versículos sobre el Yahu y sobre Elisha, un poquito, y algunas cosas que nos dijimos hace una semana también. ¿Listo? Entonces, bueno. Lo primero, Rabbi Bejaia nos enseña. La mayoría de los profetas optaron por vivir en aislamiento durante largos periodos de tiempo, ¿sí? Entonces, aquí incluso estamos viendo que Elisha tenía un trabajo, tenía un oficio. Elisha no era una persona que se quedaba quieto, estaba arando, tenía eh, sí, su manera de buscar el sustento. No esperaba que le llegara del cielo ni que le dieran donaciones. Ok, vamos allá. Ahora nos dice, estaba apartado de las otras yuntas de bueyes. Estaba al final con la última. Entonces él estaba trabajando en casa de su padre, tenía su negocio propio y estaba supervisando todo lo que se estaba haciendo, que era arando la tierra en ese momento.
¿sí? Ok, ahora bien, Eliyahu quiso probar a Elisha y su determinación de seguir a Hashem, le dijo, vámonos. Pero Elisha le dijo, espera un momentico, yo me despido y ahí sí nos vamos, ¿sí? Rashi que nos dice que fue tal la alegría de Elisha por haber sido escogido el sucesor de Eliyahu que inmediatamente hace un banquete para todos los presentes. Esto va más allá, porque no le dio solo a los presentes, repartió eso en toda la comunidad que vivía a su alrededor, ¿sí? Mm, ya vamos a ampliar un poquito aquí esta transición de Eliyahu a Elisha. Simplemente quiero decir algunas cosas, recapitulando un poco, porque vamos a cerrar este capítulo ya. El Talmud Yerushalmi nos enseña que hay tres momentos en el Tanaj en el que el viento sopló sin medida y deseó destruir al mundo entero. ¿Cuáles fueron esos tres momentos? Primero, está escrito en Jonah 1:4. Hashem envió un viento fuerte, ¿cierto? Está refiriéndose a que cuando Jonah se subió al barco para ir a Tarshish en vez de ir a Nínive, Hashem mandó un viento fuerte que se quería comer ese barco. Y ese viento amenazó con destruir a Jonah. Sí, en realidad amenazó con destruir al mundo entero hasta que Jonah fue arrojado al mar. Cuando estudiemos Jonah va a ser maravilloso. Faltan muchos meses, pero va a ser espectacular. Número dos, un gran viento atravesó el desierto, nos dice Job 1:19. Esto es mencionado dentro de las desgracias que ocurrieron a Job, ¿cierto? En los cuales murió su ganado, murieron sus hijos, le robaron todo, y entonces allí está también escrito que el viento quiso destruir a todo el mundo. Y el tercero fue en este que se mencionó en este capítulo, ¿cierto? Que un viento fuerte que destrozaba las montañas. Y así es la manifestación de Hashem, ¿no? Si Hashem moviera solamente un dedo para hacer algo contra nosotros, no quedaríamos vivos, nada, 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 nada. Tal será que, si no estoy mal, esto está en, a ver, me acuerdo, en el Meam es, en el libro Meam es de la Parashá Bereshit. Dice que cuando tiembla en este mundo, cuando sentimos un terremoto, es, de una manera figurativa, por así decirlo, una lágrima de Hashem que ha caído al océano, por el dolor que siente por cómo es la humanidad. Y cuando esa lágrima cae en el océano, crea un efecto, un efecto, un efecto que hace que en alguna parte del mundo haya un terremoto. Entonces, eso es el efecto de una lagrimita. Así será el poder ilimitado que tiene Hashem. Creo que Julia tenía la mano levantada, así que por favor, Julia. Shalom con todos, buenas noches. Sí, sí, estaba escuchando lo que mencionaste acerca de Jonas cuando se fugó, se escapó en el barco, cuando desobedeció a Hashem, ¿no? Por así decirlo. Tenía entendido que el mar se había, o no sé si habrá sido una mal traducción, que el mar se había puesto un poco revuelto y que el barco se iba a hundir y por esa causa tuvieron que sí o sí, no tenemos de otra, hay que echarlo al agua porque si no nos vamos todos, ¿no? Pero no, mira que desconocía de que había sido causa por el viento, no, 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 Mm, nunca había, es primera vez que de verdad lo escucho. Entonces mira que me ha sorprendido mucho. Gracias. Baruch Hashem. Y más sorprendente es que Jonah no se botó al mar, sino él dijo, arrójenme al mar, ¿cierto? Eso tiene unos secretos impresionantes el libro de Jonah. Pero bueno, eso todavía faltan varios meses para que lleguemos a Jonah, así que este estudio es para hacerlo muchos años, ¿sí? Hasta ahora creo que llevamos 2 años haciendo el estudio del Tanaj y vamos hasta ahora en este libro, entonces hacerlo despacio, pero bien hecho. Muy bien, vamos a analizar un poquito este capítulo antes de hablar de Elisha y Eliyahu. Los Gajamim se preguntan, ¿y por qué se fue al monte Joreb Eliyahu, cierto? En vez de haber huido al reino del sur, a Jerusalén, y haberse metido al Bet HaMikdash para refugiarse, o por qué no fue a la cueva de Macpelá, donde están sepultados los patriarcas, a pedir en sus méritos, porque llegó al monte Sinaí, ¿cierto? Bueno, lo que se puede concluir es que fue Hashem mismo quien lo llevó, porque allí es
sitio muy óptimo para transmitirle mensajes vitales al Eliyahu. Sí, Eliyahu es tal vez el que un poquito más cerca estuvo de Moshe Rabbeinu en poder comunicarse con Hashem. El que más cerquita estuvo de Moshe. Ahora bien, mm, dicen los Jajamim también, Eliyahu está furioso con todos los Bene Israel porque ya públicamente se demostró que Hashem es el rey del mundo, ¿cierto? Ya lo dijimos allá con el episodio del Monte Carmel, ¿cierto? Pero volvieron a los caminos de Jezabel otra vez. Por ello, entonces le está pidiendo a Hashem que se muera. Dijo, no, yo quiero es morirme ya, ya estoy cansado de vivir. Sin embargo, nos dice que Hashem rechaza su petición y envía un ángel para alimentarlo en 2 ocasiones. Sí, y aunque 2 veces Eliyahu se va a dormir esperando no despertar, el ángel insiste que coma para recorrer un largo camino. Ahora, dicen los Jajamim, también es posible que haya ido Eliyahu al monte Sinaí porque allí se hizo también el becerro de oro y así puede incitar a Shem a castigar a Israel. Por ello dice que es el único profeta como argumentos, perdón, para despertar el juicio divino. Entonces estamos viendo aquí un Eliyahu que ya está cansado. Dijo, hermano, acabamos de hacer una prueba en el monte Carmel con los profetas de Baal. Hashem respondió por fuego. Todo el mundo dijo, Hashem u Elohim, y otra vez volvieron a lo mismo. No, esto ya no tiene lógica. Me voy para el monte Sinaí y allá puede evocar los pecados de Israel recordando el becerro, ¿sí? Entre otras, no sé si ustedes saben, pero estamos haciendo Selijot todo el mes de Lul para recordar esos últimos 40 días en que Moshe subió al monte Sinaí para recibir las segundas tablas de la ley y bajar en Yom Kippur, cuando ya él perdonó a Israel por el pecado del becerro de oro, ¿sí? Pero cada año lo seguimos haciendo. Entonces, ese era el momento oportuno y las circunstancias oportunas para una acusación contra Israel, ¿sí? Esto también nos enseña el motivo del por qué el Kohen Gadol no se pone el día de Yom Kippur prendas de oro. ¿Por qué? Un mínimo recuerdo de lo que pasó con el becerro de oro delante de Hashem puede traer el juicio divino inmediatamente. Entonces ese día es prohibido ponerse joyas de oro y ni siquiera el Kohen Gadol las puede vestir. Ok, ahora nos dice los Jajamim, uno nunca debería sentirse como Eliyahu, ¿cierto? Que acusó a Israel, sino por el contrario, siempre decir cosas positivas sobre Am Israel. Porque dice el Shulchan Aruch, Orahaim, Simán, 345, es una mitzvah, es un mandamiento y una obligación defender al pueblo judío. Hay que defender al pueblo judío. Hace poco hablaba con alguien y me decía, no, en el trabajo una señora llegó hablándome mal, que Israel es genocida, que Israel mata niños, con toda la situación que pasa desde hace un año, que fueron los ataques terroristas en Simchat Torah, ¿cierto? Y me gustó que esa persona dijo, no, y yo me paré y le defendí, usted es una persona que no investiga, que es ignorante, que solo se queda con una parte de la versión. Le empezó a explicar, le empezó a explicar, le empezó a explicar. La persona al final dijo, oiga, sí, tiene toda la razón. Entonces, es bueno siempre que encontremos cosas positivas de Israel. ¿Sí? ¿Hay cosas negativas? Las hay también hay cosas negativas. Pero Israel es la niña de los ojos de Hashem. Sí, Eliyahu que tenía toda la autoridad moral para acusar a Israel. Estaba por encima de todos en Israel. Aún así, los acusó y no fue bien visto de parte de Hashem. ¿Cómo será para nosotros que no tenemos ni siquiera la estatura de un tobillo de Eliyahu? No hay. ¿Sí? Pensemos eso por un momento. Dice los Jajamín también, el hecho de huir lejos de Jezabel no debe ser visto como una cobardía, sino para no crear un Hilul Hashem serio en manos de Jezabel. ¿Sí? Jezabel ahora sabemos que le mandó un emisario a que le anunciara que lo iba a matar, también para que él se huyera. El plan era no matarlo, sino que se fuera, porque si no creaba un mártir y se le iba encima a toda la nación. Tampoco era tonta Jezabel. Ok. mm, Otra perspectiva de por qué huyó es porque solo así, en la soledad, se logra un mayor nivel de Itbodedut, ese término que dijo Rabbi Nachman de Breslev, Itbodedut, hablar con Hashem, conversar con Hashem, tener un momento íntimo para hablar con él. En la ciudad es muy difícil, serio, aquí uno trata de hacerlo, pero algo pasa. Suena el ruido en el vecino, echa pito un camión, hay un accidente, un pájaro en el techo, un gato, eso es difícil. Pero cuando uno está en un lugar aislado,
tiene un contacto mayor con Hashem. Creo que de pronto por eso nos gusta mucho a todos ir al campo, porque uno estando en la tranquilidad del campo puede hablar con Hashem más tranquilo, con menos distracciones, menos distracciones. Entonces, más o menos un enfoque que dan algunos amigos que se fue hacia el monte de Hashem, hacia Joreb, para tener ese nivel de concentración y poder hacer Itbodedut, Eliyahu, con Akash Baruj Hu. Ok. mm, Otra manera ya de explicar todos los sucesos de este capítulo, dice Malvin, que Eliyahu hizo corrección de su Neshama y se hizo meritorio a la inmortalidad, ¿sí? Pero Eliyahu dice que no está bien, porque él no es superior a sus antecesores. No soy mejor que mis padres, dijo, no soy mejor que mis antepasados. Por eso no merezco la inmortalidad. No la mereció Abraham, Isaac ni Jacob. No la mereció Moshe ni Aarón, ni Joseph, David ni Shlomo. Dice Eliyahu, ¿yo por qué voy a merecer la inmortalidad? Eso es, ya llevo vivo 500 años, estoy cansado de vivir. Entonces, por eso Hashem lo reviste de inmortalidad, pero su alma le permite hacerse visible en este mundo para las circuncisión, ya lo dijimos. Ok. Mm, Otra manera de verlo, dicen los Jamim, es que Eliyahu está reconociendo que fracasó igual que sus antecesores en lograr que Israel haga una teshuva. Porque Eliyahu usó rigor, alegando que el amor de los anteriores no había servido, pero ahora reconoce que el rigor tampoco. Hay maneras de regañar, ¿cierto? A veces uno lo puede hacer suavecito. Entonces uno le dice a alguien, no hagas eso porque estas cosas que estás haciendo no están mal, traen consecuencias negativas, considera las acciones. Ta, ta, ta. Otra manera es a gritos. ¿Pero usted qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre? Eso no se hace. Sí, ambas maneras son válidas. Eso depende del receptor más que del que está haciendo la reprensión. Eliyahu, al manifestar que ya está cansado, es porque él siente que fracasó. Dijo, hasta ahora todos los que habían venido a guiar a Israel habían sido amorosos, ¿cierto? Moshe fue amoroso, Aarón fue amoroso, David fue amoroso, Shlomo, un poquito suave, ¿cierto? Los reyes suaves, pero ahora yo, Eliyahu, vine con todo el rigor, y tampoco me hicieron caso. Entonces yo la verdad prefiero morir, ¿cierto? ¿Por qué? Prefiero morir. Ok, ahora bien, hay algunas preguntas. Vamos a tratar de encontrar las respuestas. La primera es, ¿y por qué Eliyahu nunca fue a ungir al tal Hazael? Hashem le acaba de decir, tienes que ir a ungir a Hazael como rey de Siria, pero pasó todo al Tanaj. Falleció Eliyahu, bueno, no falleció Eliyahu, se lo llevó a la Merkabah y nunca nos dijo el Tanaj que haya ido a ungir a ese rey. ¿Desobedeció a Hashem o qué? ¿Cierto? ¿Qué pasaría allí? Entonces, al final, el que fue a ungir a Jehú como rey, perdón, a Hazael y a Jehú, a Hazael lo ungió Eliseo, pero a Jehú lo ungió Jonás, el profeta Jonás, de quien estamos hablando hace un momento. ¿Cuál es la respuesta? Una posible respuesta. El Malvin dice que tiene que ver con la Teshuvá de Acab, que alteró el cálculo y hace que se retrase la unción de Hazael y Jehú. ¿Qué significa eso? Dijimos en el capítulo anterior que también el rey Acab estuvo entre los que dijeron Adonai Hu Elohim. Por lo tanto, hacer ese acto de Teshuvah representó que todos los castigos que tenía predeterminados se suspendieron o se aplazaron. ¿Sí? Ese es el efecto de la Teshuvah. Hace poco nos explicaba el rabino Abud en la sinagoga y decía, la Teshuvah es algo que no es de este mundo, es inexplicable, es inentendible y los toca a cada uno de forma diferente, ¿cierto? En este caso, Acab hizo la Teshuvah y eso hizo dañar la ecuación. Entonces, como que no le alcanzó el tiempo a Eliyahu de ir a ungir a Jehú porque no era el momento de castigar a Israel. Por eso tuvo que hacerlo. Por un lado, dijimos, Elisha ungir a Hazael y Jonás ungir a Jehú como rey de Israel. Um,
simplemente, para cerrar y no decir que Eliyahu incumplió su tarea, podemos decir que Eliyahu cumplió su parte pasando la información a Elisha para que él lo haga en el momento adecuado, ¿sí? Eso se parece a la película El Quinto Elemento, no sé si la han visto. El Quinto Elemento empieza con una nave que cae en Egipto y se lleva las piedras y entonces ellos le dan una llave al Señor y le dicen, usted tiene que pasar el conocimiento de generación en generación hasta que volvamos en 4000 años, creo que eran, sí, como 4000 años. Y entonces, cuando pasan los 4000 años, ahí está Tito Cornelius, se llama el personaje, con la llavecita para ir al templo y con todos los pergaminos y todas las historias de las tablas, de las piedras. Bueno, en esencia, así podemos tratar de entender que Eliyahu no fue que desobedeciera a Hashem, sino que su misión la cumplió pasando el conocimiento al siguiente, que era en este caso Elisha, y Elisha a su vez al siguiente, que era Jonás. Mm. Ahora, esa es una sorpresa de pronto para muchos. La historia de Jonás sucedió paralela a esta época de Eliyahu y de Elisha, la historia de Jonás. Segunda pregunta. Se cumplió la profecía sobre Hazael, Jehú y Elisha, pero la casi eliminación de Israel en el reino del norte no se materializa. Hashem dijo que quedaban solo 7000 que valían la pena, pero en ningún lado el Tanaj nos dice que quedaron vivos solo 7000 por una gran mortandad, una matanza, una invasión. No, 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 nunca pasó tal cosa. ¿Qué pasó entonces? Otra vez, la manera de explicarlo es el poder de la Teshua, poder del arrepentimiento, del retorno de sus caminos que no nos llevan a ningún lado. Cuando uno lo hace, daña todas las ecuaciones de todo lo que viene del cielo, ¿sí? Cualquier decreto que venga de arriba, cuando uno hace un alto en el camino, uno dice, sí, la embarré, ya no lo voy a volver a hacer, y uno cambia efectivamente desde el fondo del corazón, ya, anuló el decreto. Entonces, podemos decir que Israel, al haber manifestado en el Monte Carmel, Hashem es Elohim, se hizo acreedor a que no quedaran solo 7000 vivos, sino que se le diera la oportunidad de vivir a todos los que hicieron Teshua. Por eso no se cuantificó nunca que quedaran 7000 vivos en todo Israel. ¿Mm? Tremendo. Nunca nos hemos hecho esas preguntas, ¿cierto? Tercera, si Elisha reemplaza a Eliyahu, porque Eliyahu permanece vivo todavía tantos capítulos, porque hasta Segunda de Reyes, capítulo 2, sigue vivo Eliyahu, ¿cierto? ¿Qué pasó entonces? Dicen los Jajamim, se infiere que Eliyahu debe capacitar a Elisha para hacer su reemplazo. Entonces, este periodo es en el que Eliyahu estudió con Elisha, ¿sí? De maestro a alumno, de maestro a alumno, de maestro a alumno, de maestro a alumno, hasta que Rabbi Yehuda así compiló las Mishnayot. Entonces, necesitamos tiempo de adaptación de maestro a alumno para que Elisha quedara lo suficientemente capacitado para ser el profeta de Israel, o el profeta mayor, digámoslo de esta manera. Ok. Y una última pregunta. Eliyahu le tiene miedo a Jezabel. Ya vimos que huyó de Eretz Israel. ¿Por qué entonces regresa al reino del norte y anda campante durante el resto de su tiempo en la tierra? No vemos que se haya escondido de aquí en adelante hasta el momento en que se fue de este mundo. Ah, bueno, dicen los Jajamim. Pues es muy sencillo. Esto fue debido a que Hashem mismo le ordenó volver a Israel, implicando que Hashem mismo lo iba a proteger en su misión. Por lo tanto, eso fortalece a Eliyahu, ya no le tiene miedo a regresar a donde Jezabel. ¿Sí? No preguntes qué preguntas eso no se hace, pero están tremendas. Seguro que hay más preguntas y seguro que estas que hicimos tienen muchas más respuestas. Ahora sí hablemos de algo interesante. Esa ¿cómo se dice? Esa transmisión, no, se me fue la paloma. Cuando pasamos de un gobierno a otro, eso se llama, alguien ayúdeme con el término, se me fue. Ah, transición, muy bien. La transición de Eliyahu a Elisha. Lo primero que debemos entender todos es que ningún profeta era igual al otro. ¿Listo? Ninguno de los nombrados en todo el Tanaj, desde nuestro padre Abraham hasta el último profeta que fue Malaquías, jamás uno se pareció al otro en nada. Cada profeta profetiza con su propio estilo, de su misma forma, de su propia forma, perdón, de sus propias palabras. Entonces nadie era igual al otro, nadie, nadie, nadie.
Y vamos a ver unas diferencias marcadas que nos trae el Tanaj entre Eliyahu el maestro y Elisha el sucesor, ¿cierto? En primera instancia, pues Eliyahu se da cuenta que Elisha es muy diferente, porque es más amable y más sensato. Yo también lo puedo entender. Estamos hablando de que Elisha era un joven y tenía pocos años de vida, pero Eliyahu, partiendo de la base que era Pinjas, ya era un señor de 500 años. Yo me imagino que ya estaba cansadísimo de lo mismo. Entonces, la metodología fue totalmente distinta. Entonces, aprendemos que en primera instancia lo que Hashem quiere al pasar de Eliyahu, que era solo rigor, a pasar a Elisha, que era más suave, era suavizar esos golpes con Israel, a ver si lo aceptaban los mensajes que venían del cielo de una mejor manera. ¿Sí? A veces funciona que el látigo no es la respuesta, sino palabras más suaves. ¿Mm? Eso lo aprendemos de la Torá de Moshe Rabbeinu, que Moshe, Hashem le dice, háblale a la roca y dará agua, pero Moshe la golpeó, porque ya no era un momento de hablarle a Israel con golpes, sino hablarle a Israel con palabras. ¿Sí? Eso a veces funciona con los hijos también, ¿sí? Hay momentos cuando son chiquitos que no entienden con palabras, pero son niños. Una chancletica así entiende. Pero cuando crecen ya uno no les pega, ya uno habla con ellos y entiende los argumentos, ¿sí? Bueno, lo digo yo, yo tengo 3 niños y no me ha fallado en ninguno de los tres esa metodología. Baruch Hashem. Ok, la Gemara nos enseña en Masejet Sanedrín, página 82a, que efectivamente dos profetas nunca tienen el mismo estilo. Y citan en Masejet Megilá, que es el motivo por el cual Yoshiyahu ignoró a Jeremiyahu y consultó a la profetisa Hulda, esperando un mensaje no tan duro como los de Jeremiyahu. ¿Qué pasó? Más adelante estudiaremos al final del libro de Segunda de Reyes, todavía nos queda un tiempito para llegar allá, que teniendo al profeta Jeremías vivo en ese momento, el rey Josías, el rey Yoshiyahu, no lo mandó a consultar a él, sino mandó a consultar a una mujer, a la profetisa Hulda, esperando precisamente una profecía más suave, porque las mujeres para comunicar mensajes son un poquito más decentes que los hombres somos muy directos, preferimos el golpe de una vez que no hablar, ¿cierto? Las mujeres no, las mujeres tienen otra manera de hacerlo. Entonces, aquí vemos esa diferencia marcada, de que ningún profeta es igual al otro. Ahora bien, nos dice que Eliyahu le puso su manto encima de Elisha, ¿cierto? Puso el talid encima. Está comunicando que está listo para poner a Elisha bajo su protección y entrenarlo para que se convierta en su reemplazo. ¿Sí? Esto lo hace como una manera simbólica, no como una manera directa, porque todavía necesita desarrollar las habilidades de profeta de Elisha. Elisha hasta ahora tenía potencial, era un recipiente digno, pero ahora tiene que aprender a ser profeta. Y aquí aprendemos que había escuelas de profetas. ¿Cómo lo vamos a saber? Más adelante hay una prueba. El día que va a irse de este mundo, Eliyahu, nos dice que todos los profetas fueron a Elisha y le dijeron, tu Señor va a ser arrebatado de ti el día de hoy. Todos sabían, porque todos tenían profecía, eran muchos. Había escuela para ser profeta. Imagínense eso. No sé si es una novedad para ustedes, para mí lo fue. Habían escuelas de profetas. Ok, entonces hay que capacitar a Elisha para que aprenda a descifrar los mensajes que le da Hashem. ¿Sí? Hay que poderle enseñar a decodificar los símbolos a través de los mensajes. Entonces, ya lo dijimos en algún momento. Moshe veía la profecía así, Full HD, todo color, sin problema. No había lío. El más grande de todos fue Moshe. De ahí para adelante todos lo veían como un vaso de cristal. El vaso de cristal ya no nos deja ver hacia el frente de forma clara. Se ven los caminos, pero no se ven claros. Entonces, ¿qué tenía que hacer el profeta? Ponerse a analizar todo lo que había visto en su visión o en su sueño, ¿cierto? Y de esa forma poder dar el mensaje a Israel. Eso se desarrollaba con experiencia, con trabajo. Entonces no era algo que traía en el corazón y ya. Por eso Eliyahu tenía que darle una enseñanza. Ahora bien, si nos dice que Elisha estaba al frente de 12 yuntas de bueyes, esto nos indica que era bastante rico. 12 yuntas de bueyes, eso es
tener hoy en día 12 camionetas 4x4, una flota grande, ¿cierto? 12 yuntas de bueyes. Entonces dicen los Jamim, era bastante rico el Ishad. Sin embargo, al matar los animales, dar la carne y repartirla a todo su vecindario, nos está enseñando que él estaba resuelto a dejarlo todo para quedar bajo las alas del Yahoo, para servir a Shem, ¿sí? Algo parecido a lo que hicimos al recibir a Torah, Naase Benishma. Haremos y aprenderemos. Aquí a Elisha se le dijo, vas a ser el sucesor del Yahoo. Dijo, listo. Y de una vez acabó la empresa, la liquidó y no volvió a trabajar en eso. La determinación de servir a Shem, Leshem Shamaim, en aras del cielo, no con motivos diferentes. Ahora bien, entonces sacrificó esos animales, ¿no? Esto es, dicen los Jamim, para demostrar que está muy resuelto para servir a Shem. De lo contrario, al saber el camino que tiene por delante, haría que retrocediera ante la menor duda, ¿sí? O sea, esto es decir, ya no hay vuelta atrás, me voy a ser profeta, porque si regreso, volveré a tener mis yuntas de bueyes y volveré a trabajar la tierra y no pasó nada. Y eso es cuando uno tiene la seguridad de que vuelve a algún lado y tiene la confianza de que todo está como lo dejó. Pero acá al vender, al matar sus animalitos, hacer shejitá y, y feriarlos para que comieran todos, pues ya no hay vuelta atrás, ya no tiene cómo empezar en su negocio otra vez, así que se dedica a Shem, sí o sí. Tremendo. Ahora vemos también, hablando de esa diferencia de estilos marcados, cómo empezó uno y cómo empezó el otro. ¿Cómo empezó en escena el profeta Elías, capítulo 17 de este libro? Diciendo, va a haber una hambruna porque no va a llover hasta que yo diga. No sabíamos quién era Elías, ni dónde apareció, y lo primero que viene a decir es, todo el mundo aguantar hambre. ¿Qué hizo Elisha? Lo primero que hizo fue coger sus 12 yuntas de bueyes, matarlos y servir un banquete. ¿Sí? Totalmente diferentes uno del otro. Totalmente diferentes uno del otro. ¿Sí? Aunque Elisha era muy devoto de Eliyahu, muy leal y muy seguidor de él, su estilo de profecía será diferente al de su maestro totalmente. Cada uno tiene un camino distinto que recorrer. ¿Sí? Mm, Pensemos, bueno, no sé, hay profesiones que sí. Yo pienso de pronto en mi familia y la ascendencia ahí para atrás. Ninguno ha seguido el oficio que tenía su padre, ¿sí? Por ejemplo, mi abuelo fue caficultor, mi papá fue militar, yo soy transportador, mi hijo quiere ser futbolista, o sea, redispersos, totalmente redispersos, nada tiene que ver una con la otra, una con la otra, una con la otra. Entonces, así es la nebuada que tiene que ver con la transmisión de maestro a discípulo. Uno puede ser suave, otro puede ser blandito, uno puede ser amistoso con el pueblo, uno puede sufrir con el pueblo. Elisha iba a la guerra, esa es una novedad que entendí hace poco y la vamos a estudiar en su momento, pero Elisha cogía las armas e iba a la guerra con el ejército. Eso no lo hacía ningún otro profeta. Entonces, así cada uno tiene un camino distinto que recorrer en el mundo. No tenemos los mismos caminos que recorrer. Como somos universos distintos, nuestros caminos son distintos. Eso es importante entenderlo. A veces uno quiere vivir la vida de los hijos, pero no puede. Él tiene un camino y ellas, los niños, tienen caminos distintos a los nuestros. Y cerramos con este comentario. Otra razón del banquete es anunciar su nuevo papel como Naví, como profeta, para iniciar a construir su reputación entre los habitantes de su ciudad natal, ¿sí? O sea que queremos empezar con pie derecho a ser un profeta de Hashem, entonces él hace algo que va a impactar a todo su pueblo, y todos se van a acordar siempre para bien de Elisha, porque lo primero que hizo fue darles un banquete, ¿sí? Se pudieron preguntar, ¿cierto? Pero ¿por qué en vez de regalarles los bueyes, que les hubiera sido más útil para trabajar a todos, eran 12 yuntas, ¿cierto? En vez de eso, ¿por qué les dio un asadito a todos? ¿Cierto? Es una pregunta súper interesante. La respuesta que dan los Jamín es que prefirió el banquete porque no alcanzaba para todos darle un buey a cada uno. Habían muchas familias, entonces hubiera quedado
disparejo, disparejo. En tanto que cuando se le da carne, ahí sí alcanza para comer todos por parejo, ¿sí? Y lo último es que, ya lo dijimos, pero pues aquí está también escrito, esto especifica el cambio de profesión, de ser un agricultor a ser un profeta Hashem. Y lo más interesante es que vamos a ver a lo largo de los escritos de Elisha, perdón, que él vivía en total humildad, ¿sí? En total humildad. Vean, dejó tan al lado el dinero y la vida material que cuando viene el general sirio, Naamán, a pedirle que lo cure la lepra, y él le da unos consejos con inspiración divina de que vaya al río Jordán y se cure. El rey sirio, perdón, el general sirio le ofrece riquezas por lo que acaba de pasar. Y le dice, no, no me tiene que dar nada, porque yo no sirvo a Shem por dinero. Yo no sirvo a Shem para ganar dinero, ni utilizo la Torah como un medio para subsistir, ¿cierto? Entonces, nos dice que el siervo del fue y le dijo, pero ¿por qué no le aceptas si estamos pobres, no hay que comer, Israel no tiene ahorita muchos recursos y somos muchos estudiantes? Dijo, no, es mejor el pan y el agua. Y así uno se desapega de lo material para pegarse a lo espiritual. ¿Sí? Son niveles, no digo que ese sea el camino, porque hay muchos caminos, pero ese fue el camino que eligió Elisha como profeta, marcado desde el momento en que Eliyahu lo tomó para ser su servidor. ¿Listo? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún otro comentario sobre lo que estudiamos hoy? Vamos a dejar por acá para empezar el 20 la semana entrante. Bueno, nota especial, en 2 semanas, más o menos, es Rosh Hashanah, ¿cierto? Y creo que se nos van a cruzar varios días de las fiestas con el estudio del Tanakh. Entonces, voy a mirar bien el calendario y les contaré si los corremos para, por lo menos durante todo el mes de Tisri, hacerlo otro día, podría ser los jueves, o si está también complicado, porque se viene Rosh Hashanah, viene Yom Kippur, viene el ayuno de Aliyah, viene Sukkot, entonces más bien descansamos durante el mes de Tishri. Si todavía no lo he decidido, voy a analizarlo bien y yo les comento la semana entrante. ¿Listo? Creo que no hay preguntas ni comentarios, entonces vamos a darle gracias a Shem nuevamente por este día. Y la invitación por lo pronto es para el próximo martes. Vamos a iniciar con el capítulo 20. Vamos a hablar sobre la viña de Nabot. También hay tremendos secretos allí. De mi parte, shalom amigos y una feliz noche, Laila Tov.